Pues nuevamente estamos aquí con el doctor Hugo Almada Mireles, una vez más. Gracias por estar con nosotros, Hugo. Muchas gracias, es un gusto compartir contigo y con las personas que actualmente nos escuchan. Con los miles y miles de personas que nos verán en YouTube. Así sea. Pues seguimos platicando de Gestalt y estábamos hablando la vez pasada de tu libro Teoría y Método en Terapia Gestalt. Y ya para entrar en tema, estaba yo viendo que tienes aquí una frase bastante incendiaria, diría yo. Que además yo te la atribuyo a ti porque dice, o sea, no tiene, es una epígrafe, pero no tiene nombre, me imagino que es tuyo. Dice, en el principio no era el verbo, en el principio es el ahora. Entonces, platícanos un poco de tu perspectiva dialéctica del tiempo y de la hora, que es fundamental en la terapia Gestalt, y luego yo te voy a cuestionar al respecto. Claro. Bueno, no deja de darme risa nada, pero... A ver, efectivamente la frase es mía. Bueno, no sé si alguien la haya pensado antes. Yo no la tomé en ningún lado, un día se me ocurrió y dice así: en el principio no era el verbo, en el principio es el ahora. Y refiere efectivamente a esta concepción dialéctica del tiempo a la que refieres, ¿verdad? Es un elemento central para la comprensión profunda de la terapia Gestalt. En el pensamiento lineal, en la historia lineal, o en la concepción historicista de la historia, el principio es el pasado más remoto al que podamos remontarnos. Así es. Y entonces se suele entender la historia y se suelen entender los procesos desde lo que pasó primero, luego lo que pasó a continuación, en fin, ¿verdad? Así tenemos las eras geológicas hasta llegar a la actualidad, o tenemos las diferentes etapas de la historia. En la concepción dialéctica del tiempo, esto no es así. El principio es el momento presente que estamos viviendo. Peirce decía que nada existe excepto el ahora, ¿verdad? Y el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Nada existe algo más que lo que podemos de alguna manera llamar ahora. Y concepción que es coincidente con el budismo zen y con muchas de las tradiciones espirituales de la humanidad. En esta noción, ¿verdad? El pasado ya pasó, no existe ya, y el futuro todavía no llega. De hecho, nada existe excepto el ahora. El pasado tiene una cierta existencia y tiene una cierta... está de alguna manera presente como una realidad dentro de tu mente, de tu fantasía, de tu memoria. Claro, sí. ¿Sí? Cuando tú dejas el ahora y vas hacia allá. Y lo mismo, el futuro no ha llegado, sin embargo tú puedes salirte del ahora y puedes anticiparlo y puedes estar viviendo en el futuro. Generalmente te va a llenar de ansiedad, o puede llenarte cuando escapas del ahora. Entonces, tanto en el método dialéctico, en las ciencias sociales, como en la terapia Gestalt, el principio es el ahora. El principio es lo que estamos viviendo en este momento concreto. Y en la Gestalt empezamos desde ahí, trabajamos desde ahí. Por eso el método de la terapia Gestalt va a ser un método de trabajo en el ahora. Y esto es lo que distingue a la Gestalt de otros modelos de psicología o de psicoterapia. Trabajamos en el ahora, con lo que sucede en el ahora, y esto tiene como varias implicaciones, ¿verdad? Antes de que vayamos a las implicaciones, déjame ver si te entiendo bien. Sí. ¿Verdad? Tú dices que efectivamente en
la terapia Gestalt se empieza desde la hora en vez de pasar desde el principio de un pasado remoto. En ese sentido no es arqueológica como lo sería, por ejemplo, el psicoanálisis, que el psicoanálisis lo que se pretende es arreglar el pasado para arreglar el ahora, o el hoy, sino que el tiempo empieza desde el hoy, y podemos ir, digamos, a presentificar el pasado, y me imagino como un círculo concéntrico, pero realmente lo importante y lo significativo es el ahora. Sí, es como te entiendo bien, ¿no? Sí. Ahora, si nos pudieras también ligar con el tema del logos, porque para mí el logos es el verbo, en el principio era el logos originalmente en el primer capítulo de Juan, de donde sale parte de su cita, dice, en el principio era el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Y el logos es el principio ordenador del mundo. Y en terapia yo creo que, si entiendo bien, el que viene a terapia, el que viene a solucionar sus problemas, viene un poco a poner un orden, que tiene que ver con el logos. Es decir, el logos es este principio que me permite a mí simplemente poder verte. En el ahora yo no te puedo ver si yo no te extraigo del fondo, que es parte de lo que dice también la Gestalt, de la figura fondo. Y este proceso que yo tengo en mi cerebro de extraer tu imagen y saber que tú no eres parte de los libros ni parte de la lámpara, es porque yo tengo un preconcepto de ti que me permite sacarte del fondo. Si no, no podría ni siquiera verte. Es decir, el presente también tiene que ver con el pasado, en el sentido de que el pasado perconfigura el presente. Y esto lo sabemos particularmente con los nuevos intentos por crear inteligencia artificial, porque se han dado cuenta que que un robot no puede ver, que una máquina no puede ver, que nosotros no vemos realmente las cosas, sino que nosotros para poder ver tendríamos que distinguir los bordes de los objetos, y no es tan fácil distinguir los bordes de los objetos. Parece una tontería, pero es cierto. La única manera que nosotros tenemos para distinguir los bordes de los objetos es cuando tenemos con qué compararlos con algo en el pasado que tiene significado. Y entonces yo, viendo lo que es un ser humano antes de verte a ti, te saco, digamos, del contexto de las manchas que tengo enfrente de mi campo visual para extraer tu imagen. No sé si me estoy dando a entender. Sí te estás dando a entender, pero abriste varios temas a la vez y no sé cómo cuál ir primero. A ver. Vamos con lo de la figura y el fondo, ¿verdad? Efectivamente, en Gestalt hablamos de que algo emerge del fondo, que es lo que va a constituir la figura, y que incluso que de alguna manera las necesidades del organismo, la necesidad de autorregulación del organismo, es el principio ordenador que le va a permitir orientarse en este caos, ¿verdad? Efectivamente, cada uno de nosotros tiene toda una serie de cosas, de principios, de valores, de ideas, que ha asimilado y que forman parte ya de lo que somos nosotros mismos, que te van a matizar la percepción y te van a orientar la percepción en un momento dado. Pero finalmente la percepción sucede ahora, ¿verdad? O sea, lo que sucede en este momento presente. En este momento presente tú estás presente con tu historia, con lo que ha pasado, con lo que se suele llamar personalidad. Y esa presencia tuya va a jugar una parte activa en el proceso de conocimiento, usando un término clásico, en la forma como tú percibes la realidad y en la forma como la interpretas y de alguna manera como le das sentido a todo lo que recibes. El proceso de conocimiento o de relación con el campo, si prefieres usar es siempre un proceso dialéctico también, en el que hay dos partes. Una parte que es la realidad misma y otra parte que tiene que ver con cómo yo percibo esta realidad, cómo le doy sentido y cómo reacciono frente a ella.
Es decir, en todo proceso hay siempre un darse cuenta, que es la parte subjetiva del proceso, y hay siempre un darse cuenta de algo, que es la parte objetiva. O sea, Peirce es en ese sentido muy enfático en esta corrección dialéctica que le permite evitar caer en cualquier forma de idealismo, nihilismo incluso. Sí, cualquier forma de idealismo que niega la existencia de la realidad en sí misma incluso, ¿verdad? Que atribuye, es enfático, por ejemplo, en evitar cualquier tipo de pensamiento del tipo que atribuye la existencia de la realidad solamente al hecho de que el sujeto pueda percibirla o pueda conocerla, pero también es enfático en oponerse a cualquier tipo de materialismo que niega la parte activa del sujeto en esta percepción. Entonces es muy importante lo que acabas de decir. Tú dices Sí. que antes de la percepción, antes de yo percibirte, estamos en el ahora y que no puedo percibirte sin estar en el ahora. No puedo percibirlo más que lo que está aquí y ahora. Claro. Yo no puedo percibir el futuro como no puedo percibir el pasado. Claro. Puedo presentificar el futuro y puedo presentificar el pasado, pero no percibirlo. Exactamente. Sin embargo, la percepción tampoco es, o sea, la percepción no es tan clara, inclusive el ahora. El ahora es una construcción de nuestras mentes. Yo no tengo acceso directo a la percepción, digamos, ni siquiera la percepción o al objeto, sino lo que yo hago es que yo hago una reconstrucción de la información que me llega a mi cerebro, digamos, ¿verdad? Y yo la construyo en mi cerebro. Digamos, la construyes en tu organismo o en ti para no... Exacto, en mí, más bien. Y esta construcción que yo hago es realmente un segundo momento, digamos, del presente. Bueno, en términos absolutos, digamos, o ese es el presente, es parte del presente. No, ese es el presente. Sí. A ver, volviendo al tema, ¿verdad? Volviendo un poquito. Esto que hablábamos implica entonces que hay siempre un darse cuenta y un darse cuenta de algo. Sí, muy bien. Y que este algo tiene una existencia propia aparte de la percepción de cualquier sujeto. Es decir, la máquina de escribir tan bonita que tienes ahí no dejó de existir porque yo no viniera y la percibiera, ¿verdad? No estaba en mi campo simplemente, pero tiene su existencia real como objeto independientemente de quién la perciba o no la perciba. Ahora, lo que yo percibo que está en mi campo, ¿verdad? Que es lo que puedo percibir finalmente, siempre va a tener esa dialéctica. Es un darme cuenta que tiene una parte subjetiva y es un darme cuenta de algo que tiene necesariamente existencia propia también. Es decir, las demás personas que están en el campo tienen una existencia propia también, aunque no tienen que ver conmigo, tienen su propia existencia y esa existencia es independiente de que yo las perciba o no. Ahora, entran en el campo y esta es una... Ahora, volviendo al tema de la hora, en realidad lo único que tiene una realidad concreta, significativa para mí, es lo que sucede ahora. ¿A qué me refiero? El darse cuenta sucede en el ahora. En este momento yo me estoy dando cuenta de mi zona interna, de cómo me siento, siento el contacto de mi espalda en la silla, siento el contacto del saco, siento un poquito de calor, siento el grosor de los lentes en mi cara. Me estoy dando cuenta de mi zona externa, o sea, me estoy dando cuenta de ti, de cómo, lo que está, me estoy dando cuenta de la habitación, me estoy dando cuenta y me estoy dando cuenta también de lo que Peirce llama la zona intermedia o de la fantasía, que es la elaboración de los pensamientos que puedo hacer. Pero darse cuenta es siempre un darse cuenta de algo, y darse cuenta de algo es importante, simultáneo, ¿verdad? O sea, no es una realidad que provoca un estímulo ante el cual el organismo va a generar una respuesta,
¿verdad? Ni es un individuo, un organismo que provoca a la realidad de una cierta manera, sino que estos dos procesos suceden de manera simultánea y forman precisamente la dialéctica de clase cuenta. Entonces, y este proceso, importante, sucede en el ahora. En el ahora, que es un concepto difícil de aprender, pero que finalmente es lo que le da buena parte de su sentido a la terapia gestáltica. Por ejemplo, estoy pensando cuando decías eso en los casos de esquizofrenia donde el paciente percibe que hay gente que no hay más ven más que él. ¿Te acuerdas de la película de Beautiful Mind? Donde hablan del inventor de teoría de juegos. No me acuerdo. Y que, bueno, este señor, un genio matemático, tiene esquizofrenia y de pronto veía gente que tenía alucinaciones, pues. Gente que no existía en la realidad. ¿Qué opina la terapia gestal, por ejemplo, de esos fenómenos de gente que percibe en el ahora cosas que no existen? No, como tú lo dices, es algo que no existe. O sea, pero es que algo que no existe es mucho más amplio que lo que tú planteas ahorita. O sea, podemos decir que hay diferentes grados. Por ejemplo, muchas de las cosas del pasado en las que estamos permanentemente pensando, ¿verdad? Que si me porté mal, que si debía hacer otra cosa en lugar de lo que hice, que si me siento culpable por eso, cierta razón, que esto, o que me equivoqué, ¿verdad? Que me equivoqué, que debía haber hecho otra cosa, o al revés, que otra persona se portó mal conmigo y entonces estoy resentido. Todo este tipo de cosas en realidad no tiene existencia propia. Existen únicamente en cuanto que tú desde tu memoria le das vida y las traes al presente. Sintetizando, yo creo que esta noción de la hora tiene muchas acepciones, es una noción difícil. En el texto desarrollo cada una de las acepciones puntualmente. Pero de manera puntual yo diría que tiene como dos nociones muy importantes. Una es que esta noción de que la hora es lo que sucede ahora y lo que sucede en el momento presente, de lo que sucede aquí en el campo, de qué es lo real, nos da también una buena pauta para la vida. En realidad, en terapia gestal, las situaciones inconclusas van a ser las situaciones del pasado o del futuro que nosotros traemos al momento presente, a la vida actual. Y esto implica también la definición del método de la terapia gestal, ¿verdad? La noción de la hora es el método de la terapia gestal y esto tiene como dos o tres ejes principales. Uno es el esfuerzo de permanecer en el ahora de manera intencional, permanente, consciente, que como decía, conecta con las tradiciones espirituales más importantes. Bueno, por ejemplo, la palabra Buda, el iluminado, quiere decir el que siempre está despierto, el que está en el ahora, ¿verdad? Las tradiciones del México antiguo, los chamanes y muchas otras, buscaron siempre aquietar ese diálogo interno para que la persona que aspira a la iluminación pueda estar efectivamente en el ahora. Y en el hombre de Nazaret, que seguramente querrás discutir, hay muchísimas acepciones a esta presencia y esta vivencia en el ahora, ¿verdad? Es decir, esta vivencia en el ahora es entonces, desde la terapia gestal, como un ideal de vida que nos permite estar presentes, estar aquí, que nos permite ser felices, que nos permite estar en contacto conmigo mismo y con lo que sucede ahora. Y en ese sentido tiene dos
ejes metodológicos principales. Es decir, el ahora como método implica, por una parte, el ejercicio de permanecer en el ahora, de ir cada vez estando más presente, que es lo que se ha dado en llamar el continuum de conciencia, ¿verdad? Es decir, buena parte de las técnicas de la terapia Gestalt son técnicas que permiten esta noción metodológica de permanecer en el ahora, de estar presente, de unir la atención con la percepción, todo lo que implica en realidad esto. O, ¿verdad? De presentificar, una segunda noción metodológica es la presentificación de las escenas del pasado o del futuro como si estuvieran sucediendo ahora, ¿verdad? Que es otra noción muy importante, que hace una gran diferencia, por ejemplo, en el caso de la terapia Gestalt, en referencia a otros sistemas que son sistemas de meditación o que únicamente tienen la primera vía. En este segundo camino, nosotros traemos a la hora, ¿verdad? Revivenciamos como si estuviera sucediendo ahora, en tiempo presente, las escenas del pasado que representan la situación inconclusa, ¿verdad? Las traemos del pasado, las revivenciamos como si estuvieran sucediendo ahora, no como meros recuerdos, sino que las vivenciamos psicodramáticamente, emocionalmente, como si estuvieran sucediendo ahora. Y es esto lo que va a permitir la resolución de la situación inconclusa. Podemos resolver ahora lo que no fuimos capaces de resolver en el pasado. Y esto funciona también para el futuro. También podemos presentificar una escena del futuro que nos amenaza, que nos está inquietando, que nos está generando ansiedad. Y en esa resolución, en el presente actual de lo que estamos anticipando, ¿verdad? Podemos resolver la situación inconclusa y llegar a nuevamente a la vivencia del ahora. Entonces, concluyo esta parte. El ahora tiene entonces, además de esta condición de forma de vida, más felicidad, estas dos nociones metodológicas de la terapia Gestalt. El ahora es el método de la terapia Gestalt, tanto permaneciendo en el ahora de esta manera, como presentificando las escenas del pasado o del futuro. Y esto es tan así que podemos decir que las diferentes técnicas de la terapia Gestalt se pueden incluir, podemos decir que una técnica es gestáltica cuando de alguna manera implica permanecer en el ahora, ¿verdad? Sí, te entiendo bien y lo entiendo perfectamente. El método del permanecer en la hora es eso, un método que nos permite sea presentificar el pasado, presentificar el futuro o simplemente darnos cuenta de lo que está pasando aquí y ahora. Y tú dices que esto es un método, pero también hasta en un cierto sentido es un objetivo, es una meta. Estar en el ahora es, y cito la referencia a Buda, es en sí la iluminación. Y en este sentido creo que es donde yo tengo mis dudas al respecto de este concepto de la hora en la terapia Gestalt, porque creo que efectivamente se aleja mucho de la tradición occidental, que habla mucho de la narrativa. El presente tiene sentido en el conjunto de los hechos que me han permitido llegar hasta aquí, inclusive de la narrativa que yo estoy construyendo. O sea, mi vida es una historia que tiene sentido para mí o no tiene sentido para mí. Metodológicamente, cuando yo estoy en una situación de caos, yo puedo regresar a la hora aquí, yo puedo hacer cambios, yo puedo modificar, puedo tomar conciencia, puedo tomar responsabilidad y puedo decidir qué hacer con el ahora. Eso lo entiendo perfectamente bien. Sin embargo, hay una parte que no del todo me pertenece y que es la narrativa que vengo construyendo o escribiendo. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Sí, bueno, creo que sí te entiendo, pero a ver, o sea, esa narrativa a lo que tú llamas narrativa, que es lo que cargo conmigo,
por decirlo de alguna manera. Y lo que voy construyendo como esto que yo llamo vida. Sí. Esto que yo llamo vida es, yo estoy construyendo una historia y tal. Y lo que yo me he encontrado es que las situaciones existenciales, problemáticas, que son las que nos llevan a la terapia, tienen que ver mucho con esta narrativa. Es decir, hay un deber ser, o hay una meta que no se cumplió, o hay algo que interfiere con la narrativa que yo quiero, digamos, escribir de mi vida. Y entonces por eso tengo conflicto. Los conflictos existenciales, gente que, por ejemplo, pues, no puede tener éxito en algún ámbito de la vida, o tuvo un fracaso matrimonial, un fracaso en los negocios, un fracaso cualquiera que este sea, y esto los pone en una situación de crisis existencial, así lo llamamos crisis existencial, ¿no? Y entonces vamos a la terapia para resolver la crisis existencial, y el método consiste en volver a la hora, saber que estás aquí, y que más que una narrativa es algo más que una narrativa, es tu capacidad para estar aquí y ahora, para estar presente, eres una conciencia que puede ser cambios, y no necesariamente estás tan asociado a una historia, a una narrativa. Pero esto es digamos, un recurso metodológico, que no es como se considera en... A ver, de manera sencilla, tratando de simplificar, yo diría que lo que somos ahora tiene como dos partes, por decirlo de alguna manera. Una está formada por todas las cosas, ideas, experiencias, situaciones, emociones, que tú has vivenciado y que de alguna manera has asimilado, ¿verdad? Y esto forma parte de lo que llamamos el sí mismo, ¿verdad? Esto forma parte de ti, está en parte. Todo esto no interfiere en realidad con la vivencia de la hora. Pero al mismo tiempo tenemos también un montón de situaciones inconclusas, ¿verdad? Que se forman en general o básicamente, primariamente a través de proyectos. Es decir, todas las cosas a las que yo recibí, que tuve que tragarme, principalmente de niño, aunque no solo, y que muchas de las veces no tuve defensa para oponerme, y que no pude asimilar porque iban en contra mía, ¿verdad? Iban en contra de mi organismo, iban en contra de mi propia autorregulación. Entonces, todas estas situaciones van a generar los introyectos primero, y luego toda la serie de sombras que en realidad son las partes mías que no puedo o no quiero ver, precisamente porque los introyectos me impiden o las hacen ser desagradables o las hacen ser no atractivas para mi persona. Toda esta parte, ¿verdad?, que he dicho en términos gestálticos, que componen de introyecciones, de proyecciones y de otros mecanismos, está presente en las situaciones inconclusas, ¿verdad? Está presente en las situaciones inconclusas, y todas estas situaciones inconclusas son las que te van a mantener permanentemente en el pasado. Entre más neurótica es una persona, un mayor parte de su tiempo permanece en el pasado o en el futuro. En lo que Eckhart Tolle, por ejemplo, hay un texto muy conocido que tuvo El poder de la hora, llama el tiempo psicológico, el tiempo neurótico, ¿verdad? Esto puede ser la gran parte del tiempo, podemos permanecer ahí, ¿verdad? Y nuestro tiempo de conciencia plena se reduce significativamente. Entonces, lo que la terapia va haciendo en este sentido es que cada vez que resolvemos una situación inconclusa, esto libera una serie de posibilidades, nos permite recuperar una buena parte de nuestro potencial y nos capacita de alguna manera mucho más significativa para una mejor vivencia de la obra. Ok, entonces lo que tú dices es que esto que yo voy construyendo, que es mi narrativa, digamos, de vida, es por una parte eso
no interfiere en el ahora. El ahora es lo que va construyendo, o digamos, es la página en blanco que yo tengo para ir escribiendo. Lo que interfiere en el ahora, en la habilidad de escribir esto nuevo, es el pasado, las situaciones inconclusas del pasado que me mantienen fuera del aquí y el ahora, donde puedo realmente gozar, cambiar, construir, hacer, modificar. Y para poderlos resolver, yo tengo que utilizar el método, personificando estas escenas que no puedo resolver cuando era niño, resolverlas o a una hora, ¿verdad? Y resolverlas en el aquí y el ahora para que me puedan permitir, ahora sí, estar más presente en la vida y así ir construyendo mi narrativa vital, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Está muy interesante. Por ejemplo, algunos ejemplos claros como para dar alguna idea. Una forma sencilla de entender esto es a través de las emociones, ¿verdad? Las emociones son el lenguaje del organismo, es la forma como el organismo reacciona con los estímulos de la realidad, ¿verdad? Y estas emociones básicas son el lenguaje del organismo, es la forma que tenemos para relacionarnos con nuestro ambiente, ¿verdad? Yo desarrollo, de acuerdo, por ejemplo, con Miriam Muñoz, con algunos otros autores, básicamente 5 emociones básicas, ¿verdad? El dolor, la pena, el coraje, el enojo, el miedo, la ternura, que no el amor, y el gozo de la alegría, ¿verdad? Es decir, a las básicas de PERS estamos haciendo consenso, que ya se va haciendo en la terapia gestal, de que es necesario agregar el miedo y la ternura, ¿verdad? Entonces estas 5 emociones son, por de alguna manera, la respuesta básica del organismo, además del impulso sexual, por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando yo vivencio alguna situación, puede producirse una de estas emociones de manera significativa. Si yo permito que la emoción fluya y se concrete, que se cierre el ciclo, por decirlo de alguna manera, esto se integra y forma parte de mí y me permite seguir manteniéndome en pleno en el ahora. Incluso cada experiencia me construye de alguna manera esto que tú llamas tu personalidad. Pero cuando no es así, entonces esta situación va a quedar inconclusa. Veamos, por ejemplo, un duelo, que es lo más sencillo. Una persona de corta edad, un niño de 6, 8 años, muere su madre, por decirlo, o muere su papá, por decirlo, o incluso el papá los abandona. Esto genera una gran pena en el niño, un gran dolor. Si le permite llorar o si le permite esto, va a sufrir el dolor y el luto del tiempo que necesite y después va a poderlo reconstituir de una manera sana para su vida y su presencia. Si por el contrario no se permite llorar ni experimentar el dolor, porque tiene que ser fuerte, porque ve a su mamá muy afligida y si él llora va a tener que se derrumbe, porque algunos de las personas mayores le dicen que no lo haga, por lo que tú quieras. Entonces la emoción se atora, literalmente. Y la emoción es también una energía, ese es otro elemento importante. La emoción se atora y va a quedar ahí atorada, va a quedar como situación inconclusa hasta que finalmente pueda resolver la situación. Y lo mismo que sucede con el dolor, sucede con el coraje, ¿verdad? El coraje no es un error, no es lo mismo que la violencia, es una emoción que nos permite defendernos cada vez que somos agredidos, invadidos. Pero de niños el coraje es muy difícil de expresar, es muy difícil de expresar el coraje a mamá, o expresar el coraje a papá, cállese para que de veras llore. O sea, entonces todos esos corajes permanecen tragados. Lo mismo el miedo, cuando pudimos expresar el miedo, sacarlo, pero cuando lo tragamos permanece atorado. Muchas ternuras permanecen atoradas en nuestra expresión. Hay gente que no se permite simplemente esta expresión de ternura, doctor. Entonces, todas estas situaciones, todas estas violencias,
hacen que las emociones se atoren. Los introyectos juegan un papel muy importante en este atorón. O sea, frases como los hombres no lloran, como si lloras vas a ser maricón, si lloras se van a aprovechar de ti, no puedes mostrar debilidad, tú tienes que ser fuerte, hacen que el niño aprenda que él no es un llorón y él es un hombre fuerte, y entonces toda la expresión del dolor, de la tristeza, de la vulnerabilidad, incluso de la ternura, queda reprimida, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede generalmente con las mujeres con el coraje. Entonces, todo esto lo que va haciendo es que nuestra vida se vuelve un montón de situaciones inconclusas. Estas situaciones inconclusas son las que nos mantienen fuera de la hora. Nos mantienen fuera de la hora y los que hacen que gran parte de nuestra vida sea sufrimiento y autotortura. Entonces, el proceso de terapia gestal, primero, empieza desde el momento presente, desde la hora, desde lo que la persona está sintiendo ahora, ¿verdad? En ese sentido es diferente de otro. Y una vez que hace contacto con esa emoción que está experimentando ahora, con mucha frecuencia lo que va a aflorar es la situación inconclusa que necesita resolverse y que presentificamos. Entonces el método tiene las dos vertientes. Por una parte, es un ejercicio de permanencia en la hora. Los ejercicios de meditación a través de la respiración, a través del contacto corporal, o a través de cualquier, por supuesto, son buenos y ayudan. Pero además de esto, tenemos toda esta posibilidad de resolver las situaciones inconclusas que son las que nos mantienen fuera y que nuestra presencia en la hora sea una presencia mucho más intensa, energética, significativa, con un mejor contacto. Entonces lo que dices es que las emociones básicas tienen función y las emociones básicas cuando no son expresadas o cuando simplemente no son reconocidas se quedan atoradas, dices, ¿no? Y entonces esto produce que nosotros seamos incapaces de estar en el aquí y ahora porque tenemos emociones inconclusas en el pasado que nos impiden estar presentes en lo que tenemos enfrente. Y en este sentido, las emociones son un indicador, digamos, qué tan fácil abrir contacto con las emociones son un indicador, qué tan fácil las expreso son un indicador de qué tan, digamos, capaz de estar en la hora puedo estar, pero la cuestión que yo quería entender es, cuando yo siento una emoción, yo reconozco, identifico, estoy enojado. Este reconocimiento, aunque no lo exprese, este reconocimiento y esta darme cuenta de que estoy enojado, por decir algo, es ya una manera de sentir la emoción, permitirme sentir la emoción, estoy enojado. No, tampoco soy necesariamente, tengo que expresar el enojo, lo puedo expresar después. Pero es un manejo del enojo. El problema está cuando yo no me permito ni siquiera sentirlo porque está mal. ¿Estoy en lo correcto? Básicamente sí. O sea, son como dos momentos o dos pasos. Una primera parte es que te des cuenta de la emoción. Porque la verdad es que una vez que se ha seguido este proceso, nosotros terminamos negando las emociones y sacándolas de nuestra conciencia. Por ejemplo, el mismo hombre fuerte que decíamos hace rato, que introyectó desde niño que los hombres no lloran, que tiene que ser fuerte, que no puede mostrar debilidad, etc., termina no sintiendo la tristeza. No, de hecho, termina con una coraza muscular que le impide llorar. Exactamente. Yo tengo pacientes que no lloran por nada del mundo. Así es. Y que tiene una coraza muscular muy fuerte, entonces tienes que presionarles en el romper un poquito la coraza muscular para que aflojen. Es una técnica. El pecho se levanta, se endurece y además de esto la respiración suele ser superficial. Entonces, esto evita siquiera que este hombre se dé cuenta de su tristeza.
Y puede en realidad pasarle algo que le genera mucha tristeza, pero él lo va a procesar como coraje, ¿verdad? Por esto, como un ejemplo, por eso suele ser a veces tan difíciles las situaciones en las familias cuando el hombre pierde el trabajo. Porque en realidad está muy triste, se lo está llevando la chingada de impotencia, de dolor, de todo esto, pero no puede procesarlo así. Entonces, cuando la mujer le dice, ¿qué pasa? ¡Que no me estoy chingando! O sea, me explico, la reacción defensiva del coraje, de la fuerza, de la violencia, es lo que aprendió, ¿verdad? Entonces, ni siquiera hay el acceso a esta emoción. Lo mismo pasa, por ejemplo, con muchos de los corajes que retrospectamos, ¿verdad? Hay muchas personas, mujeres y también hombres, que no se permiten experimentar el coraje, porque de la misma manera introyectaron que el coraje era malo, que las niñas buenas no se enojan, que si te enojas no te van a querer, que si te enojas aparte, si te enojas a lo mejor te va mal. Entonces, entonces el coraje no se puede expresar y termina bloqueándose también de darse cuenta. La otra parte, la otra cara de esto que señalas de la coraza, el pecho, son los hombros ligeramente encorvados y el pecho así insumido. Posición en la que no es posible sentir el coraje, simplemente. Aquí estoy casi lista para llorar, o dicho coloquialmente, para pedir chichi. O para dar, pero no para enfrentar, entonces en ese sentido el coraje no se siente, ya no tenemos conciencia, ¿verdad? Si el coraje es amenazante para mí, entonces cuando veo una situación que me produce coraje, digo, no, yo no estoy enojada, ella está enojada conmigo, ¿verdad? Y entonces a lo mejor hasta me siento culpable de algún mal de derecho, ¿verdad? Entonces, esto mantiene las emociones fuera de la conciencia, es decir, una primera parte de este proceso es darnos cuenta de las emociones. En muchas de las enfermedades psicosomáticas, que suelen llamarse así, no estoy esta discusión, pero finalmente no nos damos cuenta de la emoción que está atorada. O sea, en muchas de las profesiones no nos damos cuenta de la emoción. Entonces, el primer paso es la conciencia. Pero una segunda situación es que esto necesita expresarse. Claro. Y necesita de alguna manera liberarse de una manera que sea adecuada para mí, no agrediendo a otra persona, ni haciendo daño, y en el momento en el que yo lo elijo, pero necesita liberarse para que también la energía que está atorada, que está congelada muchas veces en esta situación incluso, pueda liberarse y yo pueda recuperar el flujo y pueda recuperar mi presencia energética y mi conexión. Muy bien. Bueno, pues para sintetizar un poquito, nos estamos hablando mucho de muchas cosas. Estamos con la hora que tenemos con las emociones. Pero, si entiendo bien, la hora es un, digamos, más que un recurso metodológico, es también una filosofía de vida para los gestaltistas que tienen que estar en contacto, digamos, con sus propios sentimientos, pero también al pendiente del otro y que entendiendo que el otro está evadiendo sentir, o está evadiendo expresar, por eso de lo que en el presente de lo que te está pasando, simplemente también darte cuenta como terapeuta de la fuerza muscular que tiene la persona, de cómo está sentado, de que está. También te da una idea de qué evade, de dónde puede estar un bloqueo, de dónde puede estar también una situación inconclusa. ¿Estoy en lo correcto? No, es correcto. De hecho, por ejemplo, una de las nociones que desarrollo es que las emociones básicas están en el ahora, ¿verdad? Es decir, cuando yo siento coraje, lo estoy sintiendo ahora. Y esto es muy distinto a cuando siento resentimiento o una situación que puede parecer que mismo pues está en el pasado. Es decir, el resentimiento, la culpa, la depresión no son emociones, sino que son constructos intelectuales mezclando emociones y mezclando situaciones no son presentes. Yo les llamo sentimientos o situaciones neuróticas, porque la culpa no es una emoción básica. La culpa es efectivamente una situación en la que yo permanezco en el pasado, no es algo que esté sintiendo ahorita.
permanezco en el pasado por alguna situación, porque me siento mal en relación a algo que creo que hice mal, ya sea conmigo mismo o con otra persona. El resentimiento está en el pasado porque es un coraje, pero es un coraje que ya se fermentó, que ya se guardó ahí y que no está presente. Entonces esto no se resuelve haciendo rabietas y mascando el resentimiento. Lo único que hago con eso es más joderme yo, mientras la otra persona seguramente se divierte en sus costillas. O sea, hasta la verdad se aprovecha. Entonces, ni la culpa ni el resentimiento se pueden resolver directamente, como se pueden expresar. ¿Verdad? O sea, el resentimiento, para expresarlo, necesitamos vivirlo en el ahora, vivenciarlo en el ahora y convertirlo en coraje actual. El coraje actual o la tristeza. Este es un ejemplo de lo que llamamos presentificar. O sea, la escena que no tiene el sentido, tengo que vivenciarla como si estuviera sucediendo ahora y expresar en el ahora la situación. ¿Verdad? Y esto es lo que da. Y digo, hay otras cosas que se requieren para que la situación cierre adecuadamente, creo que se están viendo mucho. Pero en esta charla de la hora hay una noción que me interesaría profundizar en esto de la hora como método, y es que la vivencia espiritual significativa sucede en la hora, ¿verdad? Sucede en la hora, es decir, en ese momento de presencia es donde sucede la vivencia espiritual. O sea, por ejemplo, esto sucede cuando es a nivel individuo, sucede en el encuentro existencial con otra persona. Es decir, el encuentro verdadero se da en la hora. Buda es muy enfático en esto. La relación yo-ello, la relación utilitaria, pertenece al pasado. El encuentro existencial solamente se da con el ser entero y se da en el momento presente. Si no, estoy creando la fantasía. Es decir, si no, estoy creando la fantasía. Si no estoy en la hora, ¿verdad? Yo estoy teniendo aquí un encuentro contigo, estoy teniendo aquí una interacción contigo, pero yo puedo fantasear de que tuve una interacción contigo, o de que tendré una interacción contigo, ¿no? Sí. Es lo mismo en el sentido espiritual, es lo mismo. O sea, es mi capacidad para hacer contacto con Dios en este momento, o no mi capacidad, pero mi encuentro con Dios es aquí y ahora también, es sensación, o el contacto espiritual con la vida real. Claro. Tanto la nivel personal como la trascendencia que puedes experimentar en este sentido es en el presente. ¿Verdad? Y esto es lo que nos da la conexión, y esto hace que las tradiciones espirituales estén mucho más cerca unas de otras que lo que a veces pensamos. O sea, buena parte del esfuerzo de las tradiciones espirituales se orientan en el intento de aquietar este diálogo interno, ¿verdad? Y lograr esta verdadera conexión conmigo, en el encuentro con el otro y la trascendencia con el ser que estos son. Bueno, en Jesús lo que recuerdo es, ahorita en este momento, que él decía en el Sermón del Monte, Mateo 5, cada día trae su propio pan. Cada día trae su propio pan, cada día trae nuevamente su hora, su momento pertinente. Y el hoy es lo único que realmente lo que nos debemos de preocupar, en el hoy. ¿No? Pero nos debemos ocupar en estar aquí y ahora, y por lo cual todo muchas gracias por haber estado aquí y ahora con nosotros. Ahora te quedaste en aquí ahora del video, pero la idea es que continuemos con el libro, que continuemos con los conceptos. Yo pienso que este concepto de la hora no lo agotamos para nada, pero creo que es muy importante, y además creo también que eso es uno de nuestra vida, como lo mencionamos, tratar de estar aquí y ahora en todo momento me habilita para sentir, para reaccionar, para ser auténtico. Eso es una de las cuestiones que debemos de pronto hablar de la autenticidad en la terapia gestal. Gustavo, muchas gracias. Como bien escribe. Gustavo, muchas gracias, Hugo, y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Jorge, un gusto. Un gran gusto estar aquí ahora contigo y con las personas que nos escuchan.
Ok, hasta luego.